Buenos días o buenas tardes, buenos días. Está un poquito atrasadito, pero bueno, vamos a comenzar. Sí, está un poquito atrasadito, pero bueno. A comenzar a estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo 8 y el 9. Juramento de las siete trompetas. Ok. Apocalipsis 8 narra la apertura del séptimo sello y el comienzo de los juicios de las siete trompetas. Este capítulo destaca la solemnidad del juicio de Dios con la introducción de los ángeles que tocan la trompeta, evocando un llamado a la atención sobre el destino final de la humanidad y la respuesta divina de las oraciones de los santos. Este pasaje nos recuerda la gravedad de nuestros pecados y la realidad de justicia de Dios. Al reflexionar sobre los juicios que se desatan, somos llamados a reflexionar a la acción para vivir con un propósito de urgencia en la fe, intercediendo por aquellos que aún no conocen a Cristo. Esta clase nos va a enseñar sobre la soberanía de Dios de los juicios y cómo estos juicios forman parte de su amor por la humanidad al ofrecer una oportunidad de arrepentimiento y restauración antes del cumplimiento final. En el contexto de la Biblia, las trompetas no solo representan juicio, sino también un llamado a la redención que detiene su culminación en Cristo, quien fue el sacrificio perfecto. Cada juicio es un recordatorio de la necesidad de un Salvador que puede librarnos de la condenación. La urgencia del llamado arrepentimiento se hace evidente en la mención de los juicios en la mención de los juicios, apuntando la misericordia de Dios que nos ofrece a Cristo y nos ofrece a Cristo como esperanza en medio del juicio. Vamos a comenzar en el versículo 1, capítulo Apocalipsis, capítulo 8, del 1 al 2, versículo 1 al 2. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron siete trompetas. Porque cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo, hubo silencio en el cielo por media hora. La apertura del séptimo sello es un acontecimiento de mayor importancia, hecho que se confirma porque cuando se abrió, se hizo silencio en el cielo por media hora. Se escuchó silencio en el cielo por media hora. El contenido de las siete trompetas indica que estas son diferentes de los siete sellos. Por lo tanto, las trompetas no duplican alguno o todos los sellos, sino que están debajo del sexto sello y proceden de él. Asimismo, afirma que las cosas de la ira de Dios, en el capítulo 17, no duplican los juicios de los sellos y las trompetas.
Los siete ángeles y las siete trompetas, a medida que Juan observaba la escena celestial, describió que vio a los siete ángeles, a quienes dieron siete trompetas. El hecho de que las trompetas pertenezcan a estos ángeles, la distingue de las trompetas de Dios. En un momento, mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará, los muertos resucitarán incorruptible y nosotros seremos transformados. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Así como de otras que se mencionan en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 12, versículo 19. Ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se le hablara más. Estaba yo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Vamos a ver lo que aquí el licenciario de oro. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 al 5. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incenso con las oraciones de los santos. Después el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Bueno, en el tabernáculo del Antiguo Testamento se usaba un incensario, se usaba un incensario de cobre. Bueno, tal vez demasiado pesado para ser portado, para llevar carbones del altar de bronce que estaba fuera del tabernáculo y depositarlos en el altar de incienso que estaba adentro. Más tarde, en el templo de Salomón, usó incensarios hechos de oro. Mira, Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 50. Las copas, las deshabiladeras, los tazones, las cucharas y los incensarios de oro puro, y los gozones para las puertas de la casa interior, el lugar santísimo para las puertas de la casa, es decir, de nave también de oro. Segunda de Crónicas, capítulo 4, versículo 22. Y las habilidades, los tazones, las cucharas y los incensarios de oro puro, la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa para las naves eran también de oro. El incensario de oro con que se ofrece el incensario es un símbolo de las oraciones de todos los santos. Esta ofrenda en el cielo corresponde a la costumbre de ofrecer incenso en el altar que para ese fin estaba tanto en el tabernáculo como en el templo. En el escenario, en el incensario, se depositaban los carbones y una vasija aparte. El incensario que debía derramarse sobre los carbones una vez
que se llevaba al altar. El humo resaltante tipificaba las oraciones que subían a la presencia de Dios. En el versículo 5, el ángel, el ángel ofreció el incenso en los carbones delante de Dios y después, tomando el incensario con el fuego todavía en él, lo arrojó a la tierra. Lo cual que provocó con eso que hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Entonces aquí, el cuadro aquí es de una anticipación amenazadora. Una cosa me lo está amenazando. Capítulo 8, estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 6 al 7. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. El primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclado con sangre y fueron arrojados a la tierra. Se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. Bueno, aquí mientras el primer ángel tocaba la trompeta, hubo granizo, fuego mezclado ¿con qué? Con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, haciendo que se quemara la tercera parte de los árboles, así como toda la hierba verde. Este juicio devastador, como los que acompañan a casi todas las trompetas, afectará principalmente a la tercera parte de la tierra. La segunda trompeta, la segunda trompeta la vamos a ver aquí, del versículo 8 hasta el 9. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una montaña ardiendo en llamas fue arrojada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. Bueno, al tocarse la segunda trompeta, una gran montaña ardiendo en fuego fue lanzada en el mar, y resultando fue que la tercera parte del mar se convirtió en sangre, lo que a su vez provoca que muriera la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y también que la tercera parte de las naves quedara destruida. Es mejor interpretar, es mejor interpretar estos acontecimientos literalmente, aunque la descripción del mal convirtiéndose en sangre puede referirse solo a su apariencia. Así como se menciona la sangre después del sonido de la primera trompeta en las plagas de Egipto, encontramos que se hace referencia a la sangre como un castigo divino. Es evidente que los resultados de estos juicios son literales. El mal convirtiéndose en sangre provoca la muerte de un tercio de las criaturas marinas. Y la montaña al viento que se lanza al mar produce la destrucción de un tercio de los barcos. Bueno, probablemente se entiende mejor la referencia a la montaña como un cuerpo grande que literalmente cae del cielo, puesto que los resultados son literales y razonablemente tomar los juicios también como tales. Bueno, la tercera trompeta del 10 al 11. El tercer arcángel, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. El nombre de la estrella es Ajejo, la tercera parte del agua que se convirtió en ajejo y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Bueno, el siguiente juicio, aquí en este juicio, el de la tercera trompeta, es muy parecido
al de la segunda, solo que aquí la masa incandescente que cae del cielo a la tierra es una gran estrella misma que estaba ardiendo como una antorcha. Esta cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. En otras palabras, en aguas distintas a los océanos. Mm. La estrella se llama Jeho, que es una planta amarga del desierto que solo se menciona aquí en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento se cita 7 veces y representa aflicciones de juicios amargos. Aunque muchos han tratado de interpretar la tercera trompeta simbólicamente, parece mejor considerar un gran meteoro o estrella que cae a la tierra desde el cielo y que, como se indica, hace el agua amarga, de tal modo que muchos hombres murieron a causa de esas aguas. El contraste que tiene con la cruz de Cristo es igual que las aguas de Mara, que se hicieron dulces. En el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 23 al 25, dice así: Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, el lugar le pusieron el nombre de Mara. El pueblo murmuró contra Moisés y diciendo: ¿Qué beberemos? Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se volvieron dulces y Dios le dio allí un estatuto a una ordenanza y allí lo puso a prueba. Bueno, la cruz y el juicio amargo en dulce misericordia proporciona vida y esperanza. La tercera trompeta es otro asombroso juicio que resulta en gran pérdida de vidas. La cuarta trompeta, capítulo 8, versículo 12. En el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo en la noche. Bueno, el sonido de la cuarta trompeta, la luz del sol se redujo en un tercio. Entonces, al oscurecerse la tercera parte del sol, no hubo luz en la tercera parte del día. Igualmente, la tercera parte de la noche carecía de la luz de la luna y las estrellas. Bueno, de nuevo, la mejor interpretación es la literal aquí, así como las primeras tres trompetas tienen que ver con un tercio de la tierra, la cuarta tiene que ver con un tercio de los cielos. Mm. El anuncio de las últimas tres trompetas, lo vamos a ver aquí en el versículo 13. Entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ay, 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 de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están para tocar. Bueno, se hace aquí una advertencia de que las siguientes tres trompetas serán más graves y devastadoras que las que les procedieron. El triple ay que anuncia un ángel habla de un juicio inminente a las águilas también se menciona en el versículo 4:7. Entonces aquí ya vamos a finalizar el capítulo 8 y vámonos para el capítulo 9, el juicio divino y la misericordia en Apocalipsis capítulo 9. En Apocalipsis 9 se describe el quinto y el sexto trompetazo, donde se desata un juicio divino
sobre la tierra. Se presentan langostas demoníacas que atormentan, atormentan a los hombres y a una horda de guerreros que causan muertes y destrucción. A pesar de este severo juicio, los hombres continúan en su rebelión contra Dios y no se arrepienten de sus pecados. Eso nos sucede a todos nosotros en el día de hoy. Este pasaje nos va a recordar la seriedad del juicio de Dios, pero también nos muestra la oportunidad del arrepentimiento. A través de este juicio, Dios llama a su pueblo y a todos los que escuchan a volverse a Él, enfatizando la necesidad de una vida de fe genuina y de arrepentimiento. Esta clase nos va a enseñar sobre la gravedad de los juicios divinos, pero también subraya la misericordia de Dios que ofrece oportunidades para el arrepentimiento incluso en medio de caos y el sufrimiento. En el contexto de la Biblia, en su conjunto, Apocalipsis muestra a Cristo como juez justo, que tiene la autoridad sobre los eventos finales del mundo. A pesar de la severidad del juicio, la obra redentora de Cristo ofrece esperanza a aquellos que se arrepienten y creen en Él. La quinta trompeta, la quinta trompeta. Aquí estamos en Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 6. La quinta trompeta. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de una gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones en la tierra. Se le dio, se le dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se le permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Su tormento era como como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y se harán morir y la muerte huirá de ellos. Mm. Bueno, a los sucesos relacionados con el sonido de la quinta trompeta se le da considerable explicación, implicando que este es un paso muy importante de los crecientes juicios progresivos de Dios sobre la tierra. Se entiende que la estrella que cayó del cielo a la tierra es una persona y no el fragmento de una estrella. Lucas capítulo 10, versículo 18. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aún en la terminación moderna se acostumbra a llamar la estrella a los atletas, a los actores, nosotros lo llamamos estrella y le damos una estrella también a esa estrella que probablemente representa a Satanás, que será lanzado del cielo al principio de la gran tribulación. Eso está en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Se le dio la llave del pozo, se le dio la llave del pozo del abismo. Algunas traducciones dicen el pozo sin fondo. El abismo es donde habitan los demonios.
el abismo es donde habitan los demonios. Lucas 8:31. Y le rogaba que no le ordenara irse al abismo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Apocalipsis 9, versículo 11, que aquí mismo. Tiene sobre ellos por el rey del laje del abismo, cuyo nombre es hebreo en Abandón y en griego se llama Apolión. Cuando hayan terminado, eso en este mismo libro, Apocalipsis, capítulo 11, versículo 7, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y lo vencerá y lo matará. Este mismo capítulo, versículo 17, versículo 8. La bestia que viste era una de, era, era, era y ya no existe. Esta para subir del abismo e ir a la destrucción. Los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Se asombrarán al ver la bestia que era ya y no existe, pero no vendrá. Este mismo libro, capítulo 20, versículo 1. Vi entonces un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y un gran cadena en su mano. Aquí, la estrella, Satanás, usa su llave para permitir que los demonios que están en el abismo salgan de él y ataquen a los moradores de la tierra. Visualmente, este suceso representa como humo de un gran horno, tan grande, que se oscureció el sol y el aire. Del humo salieron unas criaturas con aguijones mortales a la que se llama langostazos o escorpiones, langostas o escorpiones. Aunque no daña la vegetación natural ni a los árboles, sí se le permite atacar a los hombres que no tuvieron el sello de Dios en su frente. En el capítulo 7 fueron sellados 144.000 santos del pueblo de Israel y la protección de la plaga se extiende a todo aquello que conocía el Señor en ese día. El libro de Efesios capítulo 1, versículo 13-14 dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para su alabanza de su gloria. Según de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Note, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos, que se aparte de y el que se aparte de la iniquidad, todo aquel menciona el nombre del Señor. Bueno, en el Antiguo Testamento, la langosta era una plaga temible, capaz de reducir a la tierra en un parramo porque arrasaba con toda la vegetación. Mire lo que dice el libro de Joel, Joel 1, capítulo 1, versículo 4 al 7. Lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Y lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Despierten borrachos y lloren y giman todos los que beben vino a causa del vino dulce que les quitan de la boca. Porque una nación
ha subido contra mi tierra, poderosa e innumerable. Sus dientes son dientes de león y tiene colmillo de leona. Ha hecho de mí una desolación y astillas de mi higuera. De todos las descortados, descortas, descortezados y derribados, sus ramas se han vuelto blancas. Sin embargo, esas langostas no se comían la vegetación, sino que se los dio el poder de atormentar a los hombres por 5 meses. Por tanto, pueden ser demonios con la apariencia de langosta. Esto se confirma por el hecho de que procedan del abismo, el lugar de los demonios. Su control dominiaco sobre la gente fue tal que aunque la víctima ansiaba morir, la muerte huía de ellos y estaban imposibilitados de quitarse la vida. Versículo 7. El aspecto de la langosta era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre su cabeza tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de bulones. También tenían corazas como las corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones. En sus colas, estas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tiene sobre ellos por el rey el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Es aterradora la descripción que se hace de las langostas al compararlas con cabellos preparados para la guerra, con caballos preparados para la guerra. Dice que las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran semejantes a las humanas. Su cabello era como de mujer, pelo largo. Sus dientes eran como de leones y tenían corazones como de hierro. No corazón. Disculpe, no eran corazones. Corazas. Tenían las corazas como de hierro y alas como sonido. Era como un estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Es evidente que Juan estaba describiendo lo que veía, pero no interpretó cada una de las características. El cuadro que pinta representa el poder aterrador y sobrenatural de Satanás y del mundo dominiaco, en especial en su relación con los incrédulos. Contrario a la duración de los juicios anteriores, que parece que son breves, este juicio se extendió por 5 meses. Esto es importante porque refuta claramente la idea de que todos estos juicios ocurrirían en un breve periodo de tiempo inmediatamente ante la segunda venida de Cristo. Los demonios tenían un rey. Los demonios tenían un rey sobre ellos, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ambos términos significan ¿qué? Destructor, aunque Satanás a veces se describe como un ángel de luz. Vamos a ver lo que dice aquí el 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como un ángel de luz. Aquí él y sus demonios se ven como los que son en realidad destructores de gente. Este castigo confirme algo que ya
se había insinuado en los juicios previos. A saber que la gran tribulación, como fue descrita por Jesucristo, será un tiempo de gran aflicción, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, versículo 21. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. La sexta trompeta. Vamos a hablar de la sexta trompeta. Versículo 12. El primer ay ha pasado, pero aún viene dos ay después de estas cosas. La quinta trompeta, que se describe como el primer ay, ahora es seguida por las dos últimas trompetas, también llamada ayes. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día y el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad. Parece, parece que la sexta trompeta se relaciona con el último conflicto militar que se describe en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 40 al 45. Y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentara con él y el rey del norte lo atacara con carros, jinetes, con numerosas naves entre sus. Entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. También entrará la tierra hermosa y muchos países caerán, pero estos serán librados de su mano, Edom, Moab y los más selectos de los amonitas. Y extenderá su mano contra otros países, y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata de todas las cosas preciosas del Egipto, libios y etiopaces seguirán sus pasos. Pero rumores del oriente y del norte lo turbarán y saldrán con gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. Al sonido de la sexta trompeta, Juan escuchó una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, que dijo al sexto ángel, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río de Eufrates. Claramente, esos cuatro ángeles son demonios, porque los ángeles santos no están atados. Porque los ángeles santos no están atados. El momento que son liberados está calculado al minuto para determinar hora, día y mes y año, en el cual van a quedar libres para matar a la tercera parte de la población mundial. El cuarto sello en el libro capítulo 6, versículo 7 al 8, provoca que muriera la cuarta parte de la población mundial. Con este muere la tercera parte de los que quedaron. Estos dos juicios solo se consideran a los demás, provocan la muerte de la mitad de la población mundial. Este hecho debe tomarse literalmente porque confirma la declaración de Daniel en el versículo 12, capítulo 1, y la palabra de Cristo. Vamos a ver lo que tiene que decir Daniel aquí, en el capítulo 12, Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de su pueblo.
Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todo lo que se encuentran escritos en el libro. Bueno, vamos a ver lo que dice aquí Mateo capítulo 24, versículo 21. Si Jesús creo que está hablando aquí, porque habrá intensos y una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Bueno, en el sentido de que la gran tribulación será un acontecimiento sin precedentes y terminaría con la muerte de toda la raza humana si no fuera acortada por la segunda venida del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 22. Así que aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 16. El número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo escuché su número. Mm. La liberación de los cuatro ángeles, que no son iguales a los mencionados en el capítulo 7, hizo que saliera un ejército de jinetes cuyo número era de 200 millones. La mayoría de los eruditos no toman este número de forma literal, aunque hay buena evidencia de que todos los números que aparecen en Apocalipsis son literal, aunque se tome simbólicamente. Esta cifra claramente representa una fuerza militar muy poderosa. Algunos intérpretes dicen que estos millones de seres son demonios, pero generalmente estos no están agrupados como una fuerza militar. El hecho de que Juan oyera su número, porque evidentemente él no hubiera podido contar 200 millones de hombres, o si ven, parece dar la credibilidad al concepto de que todo esto es literal y que predice a un ejército que vendrá del oriente cruzando el lecho seco del río Eufrates. Mira lo que dice aquí el libro, este libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Bueno, ya se han instruido grandes presas, ya se han instruido grandes presas a lo largo del río Éufrates para desviar el agua con el fin de irrigar las tierras. Así que en cierta época el lecho del río está total o parcialmente seco. En Daniel 11:44, capítulo 11, versículo 44, se predice que en los últimos tiempos habrá una gran invasión procedente del oriente y del norte. Mira, pero los rumores del oriente y del norte los tumbarán y saldrá gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Versículo 17. Así es como vi en la visión los caballos y a los que montaban. Los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. La cabeza de los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pero sus colas son semejantes a las serpientes, tiene cabeza y con ellas hacen daño. Bueno,
Juan, Juan vio a los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y la cabeza de los caballos eran como cabezas de leones, lo cual implica que eran algo más que caballos normales. Además, Juan declara que vio que de su boca salían fuego, humo y azufre. Algunos Algunos han identificado este cuadro como una guerra moderna que incluye el uso de vehículos blindados parecidos a los tanques de guerra. Ya sea que se tome literal o simbólicamente, este pasaje ciertamente implica una terrible destrucción y una aterradora fuerza invasora. Los resultados Los resultados se expresan por partida doble o incluye la muerte de la tercera parte de los hombres. Capítulo 20, versículo 20 al 21. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se repitieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicera, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Uh, bueno, mira lo que está sucediendo aquí. Aunque el juicio, aunque el juicio fue muy devastador y evidente, provino de Dios y vino de Dios. No se logró que los hombres se arrepintieran, sino que continuaron ayudando a los demonios y sus representantes idolátricas. Siguieron matando, participando en el ocultismo y la hechicería. El libro de Gálatas, capítulo 5, dice así, capítulo 5, versículo 20: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, decepciones, herejerías. Podemos ver de que a pesar, a pesar de lo que que vieron los juicios, ellos seguían en lo mismo. Es obvio que los juicios de las trompetas claramente van en aumento, haciéndose peores y más devastadores. A pesar de la clara evidencia del poder divino para juzgar al mundo, Juan, a Juan no se le da evidencia de que la gran masa humana estuviera dispuesta a cambiar su forma de ser. Aunque sexto juicio produjo temor, no produjo arrepentimiento. La misericordia. ¿Qué sucede? De que la gente no quiere arrepentirse a pesar de lo bueno y de todas las cosas que Dios ha hecho por todos nosotros. Y la misericordia de Dios brilla incluso en medio de su juicio, llamándonos al arrepentimiento y a una vida reconciliada con Él. Tenemos que reconciliarnos con Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo y qué es lo que estaba sucediendo aquí en ese tiempo? ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora? De que ninguna persona, nadie se quiere arrepentir, nadie quiere venir a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque todas las personas quieren hacer las cosas a su manera. Todas las personas que quieren ser como son. Entonces, ya yo voy a terminar este capítulo 9 y mañana no, el lunes comenzaremos en el capítulo 10. Muchas gracias.